Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la segunda parte, la parte 5 de la nueva saga de videos del asistente virtual. Esta es la continuación del anterior video, que si no lo has visto ya sabes a dónde ir. En este video le añadimos un cerebro, la capacidad de pensar a nuestro asistente virtual, utilizando un framework llamado LangChain que nos permite manipular modelos de lenguaje como GPT-3 y poder integrarlos mediante una API a programas como nuestro asistente virtual. Así que si quieres conocer cómo hacer eso, ya sabes a dónde ir. En esta ocasión lo que vamos a hacer es tomar la respuesta que nos genera nuestro asistente virtual cuando le preguntamos lo que sea y poder almacenarla dentro de una página de Notion, esta plataforma de productividad muy utilizada que espero que tú la estés utilizando, y si no lo estás haciendo, ya sabes por dónde comenzar en este video. Así que nada, vamos de lleno con el tutorial. Ok, amigos míos, para recapitular súper rápido, para quienes no hayan visto el anterior video o se hayan perdido un poco, básicamente lo que hicimos fue utilizar a LangChain para crear una clase que se va a llamar LangChain Brain Assistant, es decir, que va a tener un rol de sábelo todo para que responda a cualquier pregunta. Así creamos diferentes prompts, un prompt del asistente, que es este texto que están viendo aquí, que se encarga de darle este rol al asistente de poder responder lo que sea. Luego creamos un prompt del usuario, el cual básicamente cualquier cosa que esté dentro de esta variable va a ser lo que el asistente deba responder. Luego juntamos todo esto dentro de este chat prompt para poder utilizar al modelo de GPT 3.5 y generar esta respuesta en base a este prompt de chat. Y listo, y todo eso luego lo integramos, lo unimos dentro de un archivo que se llama brain.py, el cual lo que hace es llamar a nuestro modelo y poder responder nuestras preguntas. Y ahí nos quedamos. Entonces, el resultado es algo como esto. Aquí le preguntamos, o le dijimos que nos diga en unas pocas palabras qué es la física cuántica. Ok, lo que vamos a hacer ahora es tomar esta respuesta y almacenarlo en una página de Notion. Ahora, no sé si ustedes han utilizado Notion antes. Si no lo han hecho, pues qué mal, porque es realmente una herramienta que te sirve bastante. Pero si ya lo han hecho, entonces perfecto. Si no lo hacen, pues entonces van a ir a notion.so, a la página que también les dejaré abajo en la descripción, y se crean una cuenta muy sencilla, es totalmente gratis. De hecho, aquí voy a cerrar sesión. Esta sería la página de inicio. Simplemente le dan al login y pueden crearse una cuenta, ya sea con un correo propio o alguno de los proveedores de Google o Apple. En mi caso voy a utilizar Google. Y listo, de esa manera ustedes pueden utilizar Notion para lo que sea, literalmente para organizar su vida entera si lo desean. Pero en este caso lo primero que vamos a hacer es ir a otra página de Notion que también estará abajo en la descripción, en donde después de haber iniciado sesión con su cuenta, vamos a crear una integración con la API de Notion y el programa que estemos desarrollando. En este caso ya creé una para probar al asistente, a ver cómo funcionaba, pero si es la primera vez simplemente le damos a crear nueva integración, lo asociamos a nuestro Notion, a nuestro workspace, y le ponemos aquí un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, yo le voy a poner Virtual Assistant de esta forma. Podemos ponerle un logo si es que deseamos, si no, no hay problema. Le damos a Submit y aquí tenemos un secret, el cual en mi caso lo voy a censurar obviamente, y luego lo copiamos para posteriormente almacenarlo aquí en el .m. Recuerden este archivo que lo que hace es almacenar nuestras variables de entorno para poder utilizarlas dentro del código. Aquí vamos a ponerle Notion-API API key para seguir un poquito la convención de arriba. Y pegamos nuestro secret y guardamos este archivo. Ok, y listo, aquí ya no tenemos que hacer nada más, simplemente tenemos lo necesario. Y aquí en Notion lo que vamos a hacer es crear una nueva página de este lado izquierdo. Yo lo voy a llamar Assistant Notes, como las notas de mi asistente. Y luego aquí abajo le vamos a dar clic a Table para crear una base de datos de páginas. Nueva base de datos. Y listo, de esta forma ya tendremos esta base de datos. Lo último que tenemos que hacer es que en estos tres puntitos le damos a añadir conexiones y añadimos la integración que acabamos de crear, que en este caso era Virtual Assistant. Le damos a confirmar y perfecto. De esa forma todo lo que programemos utilizando la API de Notion va a tener acceso a esta base de datos de páginas. Y nada más por este lado. Una última cosa, y es que aquí arriba vamos a copiar este ID de acá en la URL, ¿vale? Este va a ser el ID de la base de datos, ya que nos va a ser útil para poder manipularla posteriormente. Por lo que ya saben, nos vamos a nuestro .env, y aparte de la API de Notion vamos a poder
database ID igual a y lo que acabamos de copiar. Lo guardamos y perfecto. Ahora, dentro de la carpeta de models vamos a crear otra carpeta que se va a llamar Notion. ¿Qué les parece? Notion. Y dentro de Notion vamos a crear un archivo que se va a llamar notion-integration.py. Y aquí es donde vamos a crear todo el código para integrar a Notion dentro de nuestro programa y crear un método para crear páginas en base a lo que le pasemos como parámetros. Pero primero vamos a la terminal y vamos a instalar el paquete que nos permite interactuar con Python y Notion. Para ello le damos a pip install notion-client, le damos al enter y se instala. En mi caso ya lo tenía instalado hace un momento, pero se instala súper rápido. Y listo, entonces ya podemos empezar a programar. Entonces dentro de ese archivo yo voy a copiar esto súper rápido. Aquí vamos a importar a Notion Client, lo que acabamos de instalar, con este guión bajo, no se olviden. .m y os para cargar el archivo también de las variables de entorno y luego utilizarlo en esta línea. Entonces para ello vamos a crear una variable que se va a llamar Notion igual a Notion Client.client, esta clase de aquí, la cual necesita precisamente el secret o el token que creamos antes en Notion. Para esto ponemos auth igual a, y aquí utilizando el OS vamos a obtener la variable de entorno que me parece que le pusimos Notion API key. Ok, de esa manera ya tendremos acceso a poder manipular a Notion mediante la API. Luego también, ¿qué les parece si obtenemos la variable de entorno de la base de datos? Que, bueno, se me acaba de olvidar cómo lo pusimos. Aquí cambiamos el nombre para ser más específicos, pongamos Notion Database ID. Déjenme copiarlo y pegarlo acá. Igual a os.getEmp el Notion Database ID. ¿Ok? Entonces dentro de esta constante ahí tenemos el ID de la base de datos. Vamos a crear una clase que se va a llamar Notion. Espero que no haya ningún conflicto con otra clase dentro del paquete de Notion Client, pero vamos a llamarla así Notion, o pueden poner el nombre que quieran. Y aquí vamos a crear un método que se va a llamar createPage. De esta manera este createPage obtiene el self, y aquí necesitamos en concreto tres parámetros para poder crear una página. Primero necesitamos las propiedades de esa página, como el título de la página. Luego el children de la página, que es básicamente el contenido que va a contener la página, valga la redundancia. Y por último la base de datos en donde vamos a almacenar la página. Entonces para ello ponemos properties, children y ponemos dbid, que de hecho va a ser un parámetro por defecto, que va a ser la constante esta de acá que la creamos. Y luego para crear una página en Notion es sumamente fácil. Llamamos a Notion, que es lo que instanciamos acá arriba. De hecho antes de eso vamos a crear más bien una variable que sea Notion Page para después retornarla. Pero luego ya vamos a llamar a Notion.pages.create. Vamos a crear una nueva página. Y aquí abriendo unos paréntesis, vamos a darle al enter y ponemos que nuestro padre, es decir, el padre de esta página, va a ser básicamente el ID de la base de datos, database ID. Ponemos dos puntos, se dan cuenta esto es un diccionario de Python. Luego properties va a ser igual a properties, el que se pasa como parámetro. Y finalmente children va a ser igual a children. Y listo, luego retornamos esta página de Notion. Notion-page. Ok, aquí me faltó esta coma. Y listo, vale. A ver, ¿qué está pasando aquí súper rápido? Aunque creo que ya lo van entendiendo. Aquí simplemente utilizando el método de create, ya la clase de Notion Client, estamos creando una página la cual tiene como padre la base de datos, que no es más que esto aquí. O sea, esto va a ser el padre de todas las páginas que creemos a partir del asistente. Luego properties va a ser precisamente las propiedades que va a tener esa página. Y ya van a ver más adelante que las propiedades no son más que el título de la página, que se va a colocar dentro de la columna de name. Y ya está, solamente eso realmente. Y finalmente children va a ser el contenido en sí que va a contener la página. Es decir, en este ejemplo que les voy a mostrar, va a ser esto de acá. Esto va a ser children. Y ya. Eso es lo que necesitamos para crear una página de Notion y nada más. Le damos a guardar. Y dentro de nuestro módulo de Brain, que es el que tiene toda la lógica para interactuar con el modelo de GPT 3.5, vamos a importar lo que acabamos de crear, de hecho,
que es models.notion integration. Vamos a importar a Notion y vamos a instanciarlo por aquí abajo dentro de todas las instancias que también están por acá. Le damos así y listo, ya tenemos la instancia. Y ahora, aquí vamos a modificar un poco la lógica, ya que si se dan cuenta, lo último que hacía el asistente virtual era imprimir la respuesta por pantalla y hablarla, pero aparte también vamos a hacer que guarde todo eso dentro de una página de Notion. Para ello, ¿qué tal si antes del Start Brain Mode vamos a definir otra función que se va a llamar create Notion page? Y esto va a recibir como parámetro datos, básicamente. Pero antes de continuar con esto, vamos a poner aquí un pass para que no haya error. Quiero que vean lo siguiente, y es una de las cosas más potentes que creo yo tiene los modelos de lenguaje y el prompt engineering en sí. Resulta que para poder crear una página de Notion para añadir datos, estos tienen que estar en un formato en específico. Es decir, aquí en response.content esto realmente sería un string bastante grande que podemos manipularlo y hacer distintas cosas con él, pero no nos sirve para añadirlo dentro de la página de Notion. Entonces tenemos que hacer que este formato, esta respuesta que nos devuelve el asistente virtual esté en un formato en específico. Porque aparte, yo también quiero que junto con el contenido que me devuelve el asistente virtual, también me devuelva el nombre de la pregunta o un título de la pregunta que le acabo de hacer. ¿Ok? Entonces, para hacer eso y para hacerlo un poco más programático y más pythónico, entre comillas, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de nuestros templates, vamos a modificar este template y yo voy a copiarles, o mejor dicho, voy a pegarles lo siguiente. Justo debajo de esto de aquí vamos a escribir esto. Ok, sé que es mucho texto, pero vale la pena. Dice, responde al usuario con un formato de diccionario de Python con dos claves. La primera clave se llama title, cuyo valor es un título de la pregunta que te haga el usuario. Y aquí se me fue un ya. Y la segunda clave es content, cuyo valor es la respuesta completa a la pregunta hecha por el usuario. Por lo que la forma de tu respuesta únicamente debe ser, y aquí tenemos una especie de diccionario con title como clave y un ejemplo del título de la pregunta, content y un ejemplo del contenido de la respuesta. Esto se ve un poquito raro, pero vamos a desglosarlo paso por paso. Primero, resulta que dentro del prompt engineering, dentro de los prompts que podemos darle a un modelo de lenguaje, podemos pedirle que su respuesta sea en un formato en específico. Ya sea un formato JSON, ya sea un diccionario de Python, ya sea una lista, ya sea lo que sea. En este caso queremos que sea un diccionario de Python para poder luego tomar este texto y transformarlo realmente en un diccionario de Python, porque en primera instancia sigue siendo un string con forma de diccionario de Python que se puede convertir en un diccionario de Python. Acabo de decir muchas veces diccionario de Python, perdón por eso. Luego, resulta que aquí dentro del LangChain y dentro de los templates, para poder definir un formato en específico tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Primero, todo el resto del prompt tiene que estar en comillas simples. Por eso les puse así en comillas simples, ya que el formato va a estar definido en comillas dobles. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí primero le estoy diciendo cómo quiero que se llame las claves dentro del diccionario y para ello utilizo comillas dobles. Luego, para definir el ejemplo del formato, también utilizo comillas dobles. Pero además, para que no me dé luego un error, pongo el diccionario dentro de dobles llaves para que de esta manera el template sepa que lo que está dentro de estas llaves es un formato en específico que quiero que me devuelva el asistente. Y en este caso, pues es un diccionario de Python. Realmente esto de aquí sería el diccionario de Python, ¿vale? Y dentro pues pongo la clave y el valor como comillas dobles. Y listo. De esa manera, luego cuando este prompt se ha pasado al modelo, este ya sabe cómo debe ser el formato que me devuelva. Y de hecho ya lo vamos a ver en un momento. Pero bueno, guardamos esto de acá y ahora sí regresamos al create Notion page. De aquí también voy a pegar esto de aquí porque es un poquito largo, sin embargo les voy a explicar qué onda con esto. Vamos a formatear esto bien. Ok, primero ya saben, como les dije antes, necesitamos las propiedades y el children para crear una página. Ahora, dentro de este módulo de Notion Client, estas propiedades y este children tienen que tener un formato en específico, que es un poco raro de leer incluso, pero se los voy a explicar más o menos. Primero creamos una variable llamada properties igual a, creamos un diccionario
Y aquí vamos a añadir el nombre de la columna que está dentro de la tabla. De hecho, si se dan cuenta, mi tabla aquí dice nombre en español cuando lo estaba testeando, pero creo que la que acabamos de crear dice name. Sí, dice name. Y esto es muy importante, ya que tiene que ser el mismo nombre que está aquí, porque si no lo hacen les va a dar un error de que el formato no es el correcto y no van a poder crear la página. Créanme que esto, mientras lo estaba probando, me costó mucho darme cuenta, así que valoren lo que les acabo de enseñar. Básicamente tienen que poner el mismo nombre de aquí con el de acá y listo. Luego vamos a abrir dos puntos y el valor de esta clave va a ser otro diccionario, el cual va a tener un título, una clave título igual a, aquí abrimos unos corchetes y ojo a lo siguiente. Dentro de estos corchetes, dentro de esta especie de lista, vamos a crear otro diccionario, el cual básicamente va a ser el contenido que va a obtener el título de nuestra página, es decir, esto de aquí. No se preocupen mucho por el formato, lo pueden copiar sin ningún problema porque al fin y al cabo es un formato que es un poquito raro de entender, pero sí quiero que vean esto. Como data realmente va a ser un diccionario de Python, lo que vamos a hacer es que después de content, la clave de content va a ser precisamente el título que queremos que el asistente o el modelo genere. Es por ello que utilizamos un método llamado get, que lo que va a hacer es obtener la clave title del template de acá, que es básicamente esto de aquí, ¿vale? Entonces este title va a contener el título de la pregunta. Y aquí ponemos un none porque ese es como un valor por defecto en el caso de que no exista esa clave dentro del diccionario. Y quiero que tomen en cuenta que eso está dentro de un fstring porque es básicamente una variable que estamos utilizando para acceder a un valor que es un string. Entonces esto cuando se evalúe, cuando esto se ejecute, realmente va a tener el contenido, el título de la página que se va a añadir aquí a esta columna de nombre. Bueno, en mi caso de name. ¿Ok? Luego vamos a crear el contenido en sí de la página. Para ello creamos otra variable llamada children-page igual a. Este es otro formato sumamente raro, no entiendo nada, de hecho esto lo copié. Pero simplemente cópialo, es una lista, dentro tiene otro diccionario y dentro hay más diccionarios, pero en fin. Lo más importante aquí es que vamos a crear un bloque que va a ser un párrafo, ¿ok? Es decir, esto de aquí, cuando nosotros abrimos una página, esto va a ser un bloque que va a ser de tipo párrafo, porque un bloque puede ser de distintos tipos, pero en este caso va a ser un párrafo, en donde va a tener rich text, o sea, un texto normal que se va a escribir, y el contenido del texto va a ser lo mismo que escribimos aquí, pero en vez de title vamos a poner content, porque recuerden, es lo que le pusimos que tuviera como clave. Aquí podemos poner cualquier cosa, pero esa cualquier cosa tiene que ser lo mismo de acá. Y listo, de esa manera ya tenemos el título y el contenido de la respuesta que creó el modelo. Y finalmente llamando a notion.createPage, que es el método que creamos hace un momento, les pasamos las propiedades y el children y se acabó. Ya tendríamos nuestra página de Notion creada en base a los datos que nos va a devolver el modelo. Ahora aquí vamos a tener que hacer una pequeña modificación. Dentro de GenerateResponse vamos a retornar lo siguiente. Utilizando eval, que es una especie de método especial dentro de Python, vamos a hacer que este response.content se transforme en un diccionario de Python, porque actualmente response.content, en base al template que acabamos de crear, es precisamente eso, un diccionario de Python pero que está dentro de un string. Sin embargo, al utilizar eval, estamos haciendo que ese string se transforme en un diccionario de Python. Por lo que ahora también vamos a tener que modificar lo siguiente. Aquí si queremos imprimir esto de acá, de hecho esto lo vamos a borrar ya que no es necesario. Vamos a poner .get igual como lo que hicimos aquí arriba y ponemos content o un nonce. Y de igual forma aquí hacemos lo mismo. Vamos a copiar esto de acá y lo pegamos. Y listo. Recuerden, estas modificaciones las hacemos porque ahora la respuesta del modelo va a ser un diccionario de Python. Ya no va a ser un texto plano así como lo estábamos viendo antes en el anterior video. Ahora va a ser un diccionario de Python. Y ya está, creo que ya estaría todo por esta parte. Oh, por supuesto, se me olvidó ejecutar esta función. Aquí vamos a create Notion page con el data que sería el assistant response y nada más. Así se va a crear esta página. Y ya, vamos a probar a ver qué onda. Voy a poner los audífonos para escuchar. Entonces le damos a Python assistant.py. Vamos a ver si hay algún error o algo por el estilo. Espero que no.
Y si los hay, entonces los solucionamos. Ok. Mi querido asistente virtual, entra por favor en modo sábelo todo. Hola, bienvenido al modo sábelo todo, hazme cualquier pregunta que necesites. Quiero que me digas por favor en 3 puntos clave cómo puedo ser productivo financieramente hablando. Aquí te presento 3 puntos clave para ser productivo financieramente hablando. 1. Ahorra e invierte. Es importante que ahorres una parte de tus ingresos y los inviertas en opciones financieras que te generen rentabilidad a largo plazo. Esto te permitirá tener un colchón financiero y hacer crecer tu patrimonio. 2. Controla tus gastos. Ok, y de esa manera me dijo lo que le respondí, pero parece que tenemos un error. Vale, el error realmente tiene que ver conmigo porque el token de la base de datos no es el que le mostré antes, sino es este de acá, el que está antes del signo de pregunta. Entonces vamos a simplemente actualizarlo dentro de este archivo y vamos a ver si está bien copiado. Sí, creo que sí. Y ahora sí vamos a ejecutarlo como debería ser. Esto ya lo voy a cortar, simplemente voy a ir de paso a la parte de Notion para que no se haga muy largo este video, más de lo que ya seguramente está haciendo. Dime en 2 puntos clave cómo puedo ser productivo financieramente hablando. Para ser productivo financieramente hablando, te recomiendo seguir los siguientes consejos. 1. Establece metas financieras claras y realistas. Define cuánto dinero quieres ahorrar, invertir o gastar en un determinado periodo de tiempo. 2. Haz un presupuesto que lleva un registro de tus gastos. Esto te permitirá... Ok, después de escuchar 5 puntos sobre esto, cuando le dije 2, pero bueno, ya saben, no es perfecto. Vamos a ver aquí Assistant Notes y ahora sí funcionó, era efectivamente el ID de la base de datos. Entonces nos damos cuenta, creó una página dentro de esta base que dice como título consejos para ser productivo financieramente hablando y tenemos los puntos clave que nos acaba de mencionar esta maravillosa voz de Windows. Y ya está bastante genial realmente. Tomen en cuenta que aquí podemos crear cuantas páginas quisiéramos. Bueno, no estoy seguro cuántas páginas porque no sé si la API de Notion tenga un límite en el modo gratuito. Pero aún así, creo que eso está muy bien porque toda la información que nos genera el asistente virtual no se queda por ahí en el aire o en la consola o simplemente en nuestra cabeza, sino que está guardada dentro de una página de Notion, que luego aquí podemos hacer lo que queramos, podemos resumir esta página, añadir más información, crear más bloques de esta página e incluso hacer un montón de cosas más automatizadas utilizando la API de Notion y utilizando el modelo de GPT 3.5. Y bueno, eso amigos míos, creo que hasta aquí voy a dejar el video porque todo este video en sí ya se hizo muy largo, tanto que tuve que partirlo en 2 partes, pero espero que les haya servido muchísimo y les haya gustado. Recuerden que a partir de aquí lo que podemos hacer es increíble, esto es solamente la punta del iceberg. Lo siguiente va a ser cosas tan locas como poder manipular otras herramientas, poder entrar a motores de búsqueda para tener información más actualizada, poder responder preguntas más específicas como de matemática o de ciencia, o incluso poder utilizar el propio Notion para crear cosas de productividad mucho más potentes. Pero en fin, todo eso ya lo veremos en los próximos videos, pero creo que este es un muy buen punto de inicio. Y nada, espero que les haya gustado estos videos, si es así déjame saber en los comentarios. Si tuvieran alguna duda con este o el anterior video, ya saben, me pueden preguntar también abajo. Espero que hayan podido realizar este tutorial y recuerden que si necesitan utilizar la tarjeta de crédito para acceder a la API de OpenAI, no tengan miedo en preguntárselo a sus padres o a alguna persona de confianza si no ya tienen una ya propia. Realmente el dinero que se genera es muy poco. O sea, ya pueden ver que no llega ni al dólar en ese tiempo que he estado utilizando la API. Ahora sí me despido, espero que les haya gustado de nuevo el video y nos vemos en la próxima con más Python, más OpenAI, más inteligencia artificial, más cosas súper increíbles. Cuídense mucho, bye.